Qué bueno que están aquí. ¿Y a qué hemos venido? ¿Eh? Ustedes saben a qué han venido. Aclarar dudas, eso es algo bueno también. Y bueno, hemos hablado de muchas cosas muy importantes con respecto al matrimonio. Y hoy va a estar interesante. Yo les pido que tomemos esto como lo que somos, ¿no? Hombres y mujeres de Dios, con madurez. Aquí no hay jovencitos. Y podemos hablar claramente del siguiente tema. Este sería Ministerio Restaurado por Dios. Estamos viendo la serie El Ministerio del Matrimonio. Y vamos a ver en la primera clase de El Ministerio de la Sexualidad. El Ministerio de la Sexualidad. ¿Sí? Hoy vamos a hablar de un tema que muy poco se toca para enseñar, ¿no? Y por supuesto no vamos a caer en ser explícitos en cuanto a detalles, porque pues eso es algo muy puro de cada matrimonio, pero sí vamos a hablar acerca de qué habla la Biblia con respecto a esto, porque aunque bueno, no sé cómo ustedes perciban esto, pero también muchos problemas que existen dentro del matrimonio es por no entender la sexualidad dentro de Dios. Primer punto que debemos de tomar, y porque hay muchos tabús, muchas cosas con respecto a esto, es que dentro del matrimonio hay una libertad, ¿verdad? Dios creó esto para el matrimonio. Claro, hay una libertad limitada como todo lo que Dios nos da, ¿no? Dios nos ha hecho libres, tenemos libertad, pero esa libertad no es para hacer lo que queramos, ¿cierto? Sino es para hacer la voluntad de Dios. Y aún dentro de esto que vamos a hablar, este tema, pues bueno, hay límites, pero entendiendo que hay libertad entre ustedes como matrimonio. Y vamos a ver que no nada más en la Biblia no nada más nos enseña que esta unión en lo sexual es una unión física, que debemos entender eso, sino también es una unión espiritual. ¿Ok? Son algo bien importante, no nada más se trata de algo físico, sino también tiene connotaciones espirituales, tanto así que cuando la Biblia enseña acerca de cuando un hombre o una mujer engaña a su esposo, a su esposa, o cuando aún un joven que no es casado tiene relaciones ilícitas, tiene un contexto en las consecuencias espirituales de esa persona, porque dice la Biblia que se une con esa persona, ¿sí recordamos? Bueno, vamos a hablar de esto, pero le digo, somos hombres, mujeres de Dios, aquí no hay nada impuro, es todo lo contrario, pero hay que entender ciertos principios para disfrutar de esto y para llevarlo a un verdadero entendimiento y entender de qué se trata la sexualidad dentro del matrimonio. Sabemos que para el mundo, bueno, tener relaciones íntimas fuera del matrimonio es algo normal y cotidiano, ¿sí o no? Está todo torcido. Como yo le decía, en el mundo está así, ¿no? No estás casado, ten todo el libertinaje sexual. Estás casado, ahí no hay nada. Ese es el entendimiento del mundo. Y hasta usted lo puede ver en las películas, en el internet, en la televisión. Entonces, para las personas del mundo que no tienen a Dios, se les hace mucho más fácil decir, pues no me caso y disfruto de cosas que solamente son guardadas y están para el matrimonio. Y cuando llega el matrimonio, como está tan distorsionada ya la mente, no se cumple el propósito. Por eso para el hombre natural es más, ¿cómo decirlo? Placentero, lo busca más atractivo, esa es la palabra.
Disfruto de cosas que son para el matrimonio sin la responsabilidad. Pero también gran parte de eso es porque en el matrimonio no se cumple la función correcta delante de Dios con respecto a esto. Entonces vemos todo esto que el mundo ve, todo esto que el mundo practica aún dentro de los matrimonios, porque hoy hasta hay series donde hay una serie de televisión en un canal de televisión por paga que dice, bueno, este es el hombre que tiene 4, 5, 7 esposas. Y hacen toda una serie de televisión para que vean cómo llevan la convivencia estas personas. Donde cada mujer tiene su casa y él pasa un rato, bueno, la verdad es que no he visto, ¿verdad? Pero sí he visto sí, ¿no? Pero sí lo vi desde esa perspectiva. Y él pasa un rato en una casa, pasa un rato en la otra, y bueno, cosas terribles. Por ejemplo, también de lo que hemos estado estudiando en la iglesia, vemos que en la ciudad de Corinto había una inmoralidad y una decadencia sexual terrible en ese tiempo. Si recordamos, lo hemos estudiado. De hecho, ya hemos aprendido un poco de ello. ¿Por qué? Porque en el mundo pagano, las personas fuera de Dios tienen un libertinaje. Eso es lo que yo te decía, ¿no? Fuera de los límites de Dios. Y aquí lo que debemos entender, y ahí anótelo, es que en este tiempo, en estos días, sigue habiendo conceptos cerrados acerca de la sexualidad. Te voy a dar unos de ellos y que están dentro de la iglesia. Hay quienes piensan que la abstinencia sexual produce una espiritualidad superior. ¿Sí? Hay quienes piensan que la abstinencia sexual, y lo hacen a veces dentro del matrimonio, produce una espiritualidad superior. Nosotros, bueno, hoy lo vemos en la juventud, hay algunas personas que piensan que es mejor no casarse. ¿Pero por qué? Porque tienen acceso a la sexualidad fuera del matrimonio. Hay algunas personas que piensan que es mejor no casarse. Otro grave error que cometemos, pensar que la sexualidad es solamente para autogratificación egoísta. ¿Sí? Pensar que la sexualidad es nada más para la autogratificación egoísta, es decir, nada más para que yo me sienta bien, cuando yo me sienta bien, cuando yo quiera, cuando yo lo desee, lo que yo quiera. Nada más, o sea, piensan que eso es, y eso es lo que el mundo te enseña hoy. Mire, yo te lo voy a poner así, hermano. La Biblia prohíbe un matrimonio sin intimidad sexual. ¿Sí? La Biblia prohíbe un matrimonio sin intimidad sexual. También que tiene que ver mucho en nosotros, en cada uno de ustedes, en dónde crecieron, ¿no? Bajo qué contexto crecieron, qué les enseñaron, qué les inculcaron, cómo todas tal vez tuvieron una vida, tal vez muchos años sin Dios y hicieron muchas cosas fuera de la voluntad de Dios, o las familias no eran cristianas y les inculcaron muchas cosas fuera de la voluntad de Dios, y eso fue distorsionando. ¿Por qué? Porque entendemos la sexualidad no tiene nada de impuro mientras esté dentro de ¿qué? Del matrimonio. Y bajo los límites de la pureza en Dios, ¿no? Porque también puede haber, en el matrimonio puede haber depravaciones. Eso la próxima semana vamos a tocar ese punto. Entonces podemos entender esto, muchos matrimonios están teniendo problemas por no saber
¿Qué es lo que Dios ha establecido referente a la sexualidad en el matrimonio? Y vamos nuevamente a tocar lo que dice en la primera carta a los Corintios. Vamos ahí, primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1. ¿Recordamos esto o les recuerdo? Dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Recordemos, cuando estábamos estudiando esto, decíamos que los hermanos de Corinto le enviaron ciertas preguntas al apóstol Pablo y que muchos de ellos estaban promoviendo, aunque dentro del matrimonio, estaban cayendo en el error que yo les decía al principio, ¿no? De las cosas que no están bien, ¿no? Que no son correctas, ¿no? Que pensar que la abstinencia traía un mayor grado de espiritualidad. Tenían un concepto distorsionado de lo que es la sexualidad, porque ¿quién la creó? A ver, dígalo más fuerte, ¿quién la creó? Sin miedo, no está pecando, hermano. ¿Sí? Dios lo creó. No fuimos nosotros, Dios lo creó y lo creó para plenitud del hombre y de la mujer. ¿Sí? Cuando se distorsiona esto, bueno, empiezan todas estas cosas, como le sucedía a los hermanos de Corinto y como nos puede estar sucediendo hoy a nosotros. Entonces él le responde ciertos cuestionamientos que le hicieron, dice, en cuanto a las cosas que me escribieron, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Dice, pero a causa de las fornicaciones, dice, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Cuando dice aquí, bueno le sería al hombre no tocar mujer, esta palabra tocar es un eufemismo judío que alude a las relaciones íntimas. De eso estaba hablando aquí el apóstol Pablo. Dice, Pablo le dice aquí que es bueno no tener relaciones sexuales cuando uno es soltero y cuando es célibe, cuando Dios le ha dado el don, ¿verdad? Pero no quiere decir que sea lo único bueno. ¿Qué le estaba diciendo? Bueno, si tú te quieres mantener en soltería, pues ¿cómo debes de vivir? En santidad delante de Dios. Si Dios te dio el don para estar sin esa necesidad, ni siquiera física, bueno, continúa así, eso es bueno. Pero aquellos que no lo tienen, o aquellos que tienen ese deseo, por eso dice el siguiente verso, pero a causa de las fornicaciones, es decir, de la inmoralidad sexual que existía, porque mire, llegaron al punto, la gente de Corinto, que ellos veían muy normal, por ejemplo, ir y contratar a una mujer y tener relaciones sexuales y decir, bueno, esto nada más es algo físico y no pasa nada, ¿no? Bueno, hoy lo que vemos, en la juventud se ve los jóvenes, y hay jóvenes que lo hacen así, ¿no? Salen cada fin de semana, cada viernes, van a, ¿cómo le dicen? Los antros. Antes eran discotecas, ¿no? Ahora son antros. No, ya no sé ni qué sean. Y salen buscando tener un encuentro sexual pasajero, sin compromisos, me la pasé bien y adelante. Y es de lo más normal. Es de lo más sencillo. Dice, a causa de esto, como se les dijeron, a causa de la inmoralidad que está, de los malas ideas, malos pensamientos que tienen, dice, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Esta palabra fornicaciones viene de la palabra porneia, que significa prostitución. Y está denotando cualquier clase de inmoralidad sexual. ¿Sí? Está hablando cualquier clase de inmoralidad sexual que existe. Porque tú puedes decir, yo no he fornicado con otra mujer, pero ¿qué ves?
en el internet, por ejemplo, ¿no? En la televisión. ¿Sí? Cuando habla aquí, a causa de las fornicaciones, está hablando, bueno, la palabra es porneia, es muy cercana a a la palabra que nosotros conocemos como pornografía, que también habla aquí de prostitución, y denota cualquier clase de inmoralidad sexual, incluido adulterio. ¿Qué les estaba diciendo aquí los hermanos? Que bueno, si había tentaciones a la impureza, peligro de caer en pecado sexual, Dios proveyó el matrimonio. Dios fue el que lo proveyó para la satisfacción sexual del hombre y de la mujer. Por eso yo te digo, dentro del matrimonio no es algo impuro, no te hace más puro el abstenerte. Al contrario, te puede llevar a ir fuera de la voluntad de Dios. Dice, cada uno tenga su propia mujer. Aquí está hablando de algo bien importante, ¿no? Matrimonio monógamo. O sea, uno, ¿verdad? Aquí no hay esa idea de, bueno, es que ella es la catedral y las otras son las capillitas, ni nada de esas cosas que están en la cultura mexicana, ¿no? Y si te estoy diciendo, y vamos a entender esto, que tiene esta unión física, tiene también connotaciones espirituales, tú no puedes llevarte o entender como la gente piensa, es que esto nada más es meramente físico. Sí, entonces, es que esto nada, casi, algunos, bueno, hasta utilizan palabras más aberrantes, es como dijeron, es que es como si fuera deporte, ¿no? O sea, no. Está hablando de una relación monógama. Tu esposa, tu esposo, y ya está ahí. ¿Ok? También está hablando de algo bien importante. Aquí ya está haciendo notar la igualdad del hombre y la mujer en el estado del matrimonio. ¿Sí? Hay igualdad. El hombre con la mujer. Somos iguales. No uno más ni uno menos. Y vamos a entender por qué esto. Dice el verso 3. El marido, dice, cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Igualdad. ¿Sí lo ve? Igualdad aún de mandamientos. Y habla una palabra bien importante. Dice, ¿qué palabra dice el marido qué? Cumpla. Ajá. Esto significa dar, entregar voluntariamente. Y vean, tiene una implicación que dice, significa dar algo que uno debe de dar. Dar lo que uno debe dar. ¿Sí? Regalar también significa cumplir, entregar voluntariamente, dar lo que uno debe dar. Y vamos a ver, dice, el marido cumpla con la mujer. Después, en otra palabra bien importante aquí dice, ¿el qué? El deber. Vean el significado de esta palabra. Está hablando figurativamente de estar bajo obligación, deuda, deudor. Estar bajo obligación, deuda. ¿Por qué te lo está diciendo así? Tu hombre
te debes a tu esposa. ¿Y tu mujer? ¿De qué? Te debes a mi esposo, no, me debo a mi esposo. Eres deudor. ¿Por qué? Porque cuando tú hiciste tus votos matrimoniales, ¿qué dijiste? Me entrego en todo mi ser, ¿no? Entonces tú le debes a ella o a él. Dice, cumpla su deber conyugal. Y aquí habla conyugal, bueno, es lo relativo al matrimonio, ¿no? Servir de buena voluntad en este aspecto. Aquí entendemos esto. Estamos hablando del derecho recíproco de los cónyuges al acto de la unión sexual. Derecho recíproco. Los dos. ¿Estamos? Sí, tu esposo, hermana, tiene derecho. Y tu esposa, hermano, tiene derecho sobre ti. Y dice que lo hagamos, como veíamos estas palabras, habla de buena forma. Consentir de buena forma la petición del otro, de eso está hablando aquí. Cada uno de nosotros debemos de consentir de buena gana, de buena manera, de buena forma, con buena voluntad, la petición del otro. Claro, a no ser por razones de salud o alguna otra causa que sea verdaderamente razonable, ¿no? No el clásico, ya saben cuáles, ¿no? No los tengo que decir, ¿sí? Me duele la cabeza. Tengo sueño. Ya. Ahí cada quien. Cada quien sabe los suyos. A ver, ponlo así en tu apunte. Yo debo de consentir de buena forma la petición de mi esposo, la petición de mi esposa. Así anótalo. Y con rojo y subráyalo. Yo debo consentir de buena forma la petición de mi pareja. Está hablando de un deber y de una obligación, ¿sí lo vemos? Pero no es una obligación de, no, va más allá de eso. No es una obligación de, tengo que hacerlo, No, va más allá, entender. Tú te entregaste voluntariamente, te pusieron una pistola. ¿A quién le pusieron una pistola para que se casara? ¿Un machete? Pero te digo, has distorsionado, lo más probable, si tienes problemas de esto, has distorsionado lo que es la sexualidad dentro del matrimonio que te ha llevado a caer en el error. Pero estamos viendo aquí hay igualdad, eso es bien importante, del hombre y la mujer en cuanto a la unión matrimonial. ¿Por qué? Vean lo que dice el verso 4. La mujer no tiene ¿qué? No tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino ¿quién? El marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino ¿quién? La esposa. Aquí no, ¿por dónde se puede? No se puede mover para ningún lado, hermano. Por más que le haga excusas, no se puede. La mujer dice no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Aquí potestad es control, autoridad.
Es decir, hermano, en el pacto matrimonial, cada miembro de la pareja recibe derechos sobre el cuerpo del otro. Pero si entiendes, por eso decíamos que era el ministerio de la sexualidad, porque va más allá por hacerlo por una obligación de malas, de mala gana. Pero tienes que quitar ese concepto egoísta que la sexualidad para ti es nada más mi satisfacción. Ese es el gran problema. Sino aquí incluye la satisfacción del otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay tanto el marido como la mujer deben de reconocer que hay una interdependencia en esto. Se necesita de los dos, de la disposición de los dos para que funcione. Es decir, en este texto, hermano, si bien la Biblia enseña que el esposo es la cabeza de la esposa, pero aquí cuando se enseña sobre la sexualidad dice que ambos tienen la misma autoridad el uno sobre el otro. ¿Cuáles son los problemas dentro de los matrimonios cristianos? Ser una persona, eh, ¿cómo decirlo? Poder ser legalista en esto, llevar a un punto extremista, ¿no? Por ejemplo, lo que te decía de la abstinencia o el libertinaje, digo, hoy se ven terribles cosas, ¿no? Hoy estaba en el carro, luego escucho la radio, ¿no? Y estaban hablando de la sexualidad, pero en el mundo, y decían que qué pasaba cuando tenían intimidad con sus exparejas, las personas. Y una persona mandaba sus comentarios y decía, no, es que es lo mejor, dice, para mí fue tan bueno eso que pude tener intimidad con mi esposa y con mi ex al mismo tiempo. Y fue algo maravilloso. O sea, ya cosas que uno dice, eran que las 12:30, 1 de la tarde más o menos. Y en la radio abierta. Y lo celebran los locutores del programa, ¿no? Dicen, qué maravilloso, qué espléndido, ¿no? Y todas esas cosas, quieras o no, pues van bombardeando la mente y el corazón, ¿no? Y tú empiezas te digo, distorsionas. Y lo que Dios te ha bendecido, como Dios nos ha, desde el diseño biológico, como Dios nos ha hecho en este complemento, lo distorsionas y quieres ir más allá de lo que Dios te ha dado. Y eso es no ser una persona agradecida con Dios por lo que Dios te ha dado, por el matrimonio que te ha dado, por la pareja que te ha dado. Digo, aquí el punto es verlo como un ministerio. Para servir la sexualidad tenemos que verla como un ministerio para servir a nuestro cónyuge. Ujú. No se debe de utilizar esto para manipular nuevamente, que eso hemos estado hablando mucho, ¿no? No se utiliza esto para manipular, sino para ministrar la necesidad de tu pareja. No puedes manipular.
¿Ustedes recuerdan la historia de David, que cayó en adulterio con Betsabé? ¿Qué pasó de esa unión? Bueno, pero primero tuvo que nacer un niño, ¿no? Después de que David cayó en adulterio con Betsabé, nació un bebé. ¿Y cuántos días vivió ese niño? Solo 7 días. Inmediatamente vino la muerte del bebé. ¿Y qué fue lo que hizo David cuando murió este bebé? ¿Eh? ¿Sé qué? ¿Se emocionó? David fue ahí a la casa del Señor y adoró. Pero, ¿por qué? Porque estaba plenamente ahí entendiendo, ¿no? Las cosas que estaban sucediendo. Y después de esto, bueno, se restablece la comunión con Dios, pero hubo consecuencias cuando hubo una inmoralidad. Debes de entenderlo, va a haber siempre consecuencias. Y hablamos de inmoralidad, no nada más es ir y tener intimidad con otra persona. Lo que ves, lo que hablas, todo aspecto de pureza tiene que ver ahí. ¿Por qué? Porque Dios lo está viendo. Tú puedes engañarte a ti, puedes engañar a tu esposo o tu esposa, pero Dios no. ¿Qué le pasó a Betsabé? Sintió un gran dolor, ¿no? Te iba a poner, bueno, lo puedes encontrar ahí, segunda de Samuel, para que lo busques. Capítulo 12, por ahí está. Y lo que te decía, vamos a este punto. El acto sexual también es espiritual. ¿Sí? Tiene connotaciones espirituales. Vamos a empezar con esto. Primera carta a los Corintios, 6:11. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y aquí Pablo utiliza 3 palabras importantes que hablan de un cambio, porque aquí estamos entendiendo, si la sexualidad se disfruta en plenitud en el matrimonio, es porque ya primeramente tú ya entendiste esto y ya no vas a ir a buscar lo que Dios te ha dado en el hecho matrimonial. Y lo primero debes de entender es que ya, ¿cuál es tu condición espiritual? Dice, ya habéis sido ¿qué? Lavados. Es decir, aquí está hablando los creyentes que son salvos, son por el lavamiento en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de qué nos ha lavado? ¿De qué nos ha limpiado? De todos nuestros pecados pasados, incluyendo los sexuales. Dice, ya habéis sido ¿qué? Santificados. Y esto significa ser apartado para servir a Dios. Y después les dice, ya habéis sido justificados. Aquí les está recordando su nueva posición ante Dios en Cristo, que ya son ¿qué? Justos.
¿Sí? ¿Por qué? Porque debemos de entender, ya no somos esclavos, ya no hay una esclavitud sexual en una necesidad de aceptación en el mundo, de las cosas o de mi egoísmo, ya no somos esclavos de eso. ¿Sí? Debemos de entender esto primeramente porque ahí es donde vamos a encontrar la plenitud en el matrimonio. Ya no necesitas nada de lo que el mundo te ofrece. ¿Sí? Y tiene connotación espiritual, ¿por qué? Porque estabas tú, bueno, cada quien sabe en esta situación, pero nosotros estábamos esclavos de todo lo que vivíamos anteriormente, pero Dios ya nos ha librado y tiene mucho que ver también en este aspecto. Dice, ya habían sido, ¿qué dice? Justificados, santificados y lavados. Y si lo llevamos en este tema, te está diciendo, lo que hoy tú tienes es santo delante de Dios. Es bueno. Es pleno si tú lo sabes llevar dentro del orden de nuestro Señor. Por ejemplo, ¿qué te puedo hablar de esto? Que haya una depravación, algo en las personas. Muchos hombres, por ejemplo, consideran que las mujeres son objetos sexuales, ¿no? Nada más. Y buscan pervertir a cualquier mujer que se deje. O sea, tienen como cuelgan sus medallas, ¿no? O sea, ya pervertí y pasa en las iglesias. Jovencitos que entran a las iglesias y buscan pervertir a las jovencitas de la iglesia. O sea, qué terrible, ¿no? Porque, pues, ¿por qué te vas allá al mundo? Por lo menos, no sé, a hacer tus cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque algunos aún quieren entrar y pervertir. ¿Por qué? Porque ven a las mujeres como objetos sexuales nada más. Dios nos ha librado de todo ello, ¿no? Hay hombres que quieren que su esposa cruce la línea para tener prácticas pervertidas, como lo que te decía, ¿no? La- las orgías sexuales. Y buscan pervertirla. Oye, pero tú es que ya no me siento pleno, ¿no? Y si invitamos a mi amiga o tu amiga y todo ese tipo de cosas y buscan pervertir y buscan ¿para qué? Para que su esposa acceda a prácticas pervertidas y quieren volver al entendimiento que tenían antes de la sexualidad. Es decir, estamos hablando aquí, ningún hombre, ninguna mujer puede disfrutar totalmente de la intimidad hasta que aprenda a verla como Dios la ve. ¿Sí? Ningún hombre, ninguna mujer puede disfrutar totalmente de la intimidad hasta que aprenda a verla como la ve Dios. Y Dios la ve como algo bueno. Es decir, que sea en el matrimonio. Debe de ser una relación pura, debe de ser una relación sana, santa, espiritual. Recuerda, Dios lo creó. Vamos a verlo, Génesis. Bueno, no busquen este Génesis 2:18, dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Si recordamos, y vamos allá a Génesis 1:28. Génesis 1:28. ¿Estamos ahí? Está fácil, ¿no? Es el primer libro de la Biblia.
Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué les dice? ¿Qué les dijo el Señor? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. ¿Y cómo iba a hacer esto? Está clarísimo, ¿no? Pero también habla, como te decía, que tiene la connotación espiritual Génesis 2:24. Génesis 2:24. Por tanto, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán, ¿qué dice? Una sola carne. Dice, y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, dice, y no sé qué. Hemos distorsionado tanto que nos avergüenza mostrarnos como esposos. Porque está distorsionada completa y totalmente este entendimiento. ¿Sí lo ves? Dice aquí, dice, y estaban ambos desnudos, dice Adán y su mujer, y no sé qué dice, y no se avergonzaban. Si tú te avergüenzas, hay algo que tú tienes que buscar que anda mal ahí. Porque no debería de ser con tu esposo, con tu esposa, no debería de suceder esto. ¿Sí? ¿Sí o no, hermano? Es decir, hermano, el acto sexual dentro del matrimonio no es una práctica impura. Mire, y entiéndalo, no se me vaya para otro lado. Dios ha escogido la unión de un hombre y de una mujer para demostrar su relación con la iglesia, ¿sí o no? Dios ha escogido la unión de un hombre y de una mujer en matrimonio y la unión completa y total, espiritual y físicamente, para demostrar su relación con la iglesia. Una relación completa y totalmente íntima y transparente y limpia y pura y santa. Sí, el matrimonio es un reflejo sagrado de la unión entre el Mesías y su iglesia. El matrimonio es un reflejo sagrado de la unión entre el Mesías y su iglesia. Dios quiere que sepamos, hermano, que no hay nada vergonzoso en la unión del matrimonio. De hecho, dice, honroso sea en todos el matrimonio, algo honroso. Lo pueden encontrar en Hebreos 13:4. ¿Sí? ¿Qué dice Gálatas 5:13? Búsquela ahí rápido, dígame. Gálatas 5:13. Dice, no uséis la libertad como ocasión para la carne. Recordamos, estábamos viendo a los Corintios cómo Pablo expuso el error
que tenían los cristianos de Corinto, en el sentido de que pensaban que ellos estaban en libertad para pecar, por cuanto todo lo que hacían estaba cubierto bajo la gracia de Dios. Estamos hablando en el ámbito sexual, ¿no? Entonces tengamos cuidado, la libertad cristiana tiene límites. ¿Cuál es el límite? Hablando en este tema, solo en todo aspecto que tenga que ver con esto, tu esposa, tu esposo. Hasta en cómo ves a otro hombre, cómo ves a otra mujer, cómo hablas con otro hombre, cómo hablas con otra mujer. ¿Sí? Es decir, debemos de también, hermano, dentro de esto, tener dominio propio para no caer en errores. Primera carta a los Corintios 6:13. Primera carta a los Corintios 6:13. Primera carta a los Corintios 6:13. Dice ahí las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como el otro, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo, dice, no es para la fornicación, sino para el Señor, dice, y el Señor para el cuerpo. Digo, habían llegado a un grado tan terrible que los de Corintios pensaban que la inmoralidad sexual era es que porque hay necesidad, decían. Así como tengo necesidad de comer, a ese grado lo llevaban. ¿Sí? Y algunos hombres, pues es que tengo necesidad. O sea, esas ideas, aunque tiene dos lados esto que voy a mencionar, pero ese argumento que dan a hombres o mujeres de es que me voy con otra persona porque él o ella no me da y el otro sí o la otra sí, es algo errado. ¿Sí? Pero te digo, tiene el otro lado. Si la otra persona no está dando lo que debe, pues también está faltando. No excusa el pecado de la otra persona, ¿verdad? Pero los dos están en pecado. ¿Sí me entiende? Nunca va a excusar el pecado de la otra persona. Pero tú también tal vez estás en pecado. Dice, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y aquí hay algo bien importante, ¿no? Nuevamente, por eso te digo, vamos como por temas, porque si no tuviéramos los anteriores, pues no podremos llegar hasta acá, ¿no? Si hay problemas en ello, debe de haber una buena, ¿qué? Comunicación. Si están teniendo problemas en este ámbito, deben de sentarse y platicar las cosas. Pero ambos con una disposición entendiendo, yo me debo a ella, y la otra persona diciendo, la mujer diciendo, yo me debo a él. O sea, no me voy a sentar a ver, convénceme. No. No te tiene por qué convencer, pero sí tienen que tratar la situación. Si por una distorsión, si por no entender la libertad a la que te ha llevado Dios, o por tomar cosas del mundo y quererlas traer, y eso es lo que vamos a hablar la próxima semana, quererlas traer a tu matrimonio, los ha llevado a separarse en este ámbito. Les digo, la Biblia lo prohíbe un matrimonio sin intimidad.
Es algo errado y es algo que abre a las tentaciones. Digo, aunque no excusa a la otra persona, tú también estás cayendo en un error al no entregar lo que debes de una buena forma. Es decir, solo cuando la doctrina, la enseñanza bíblica con respecto a la sexualidad llegue a ser parte de nuestra vida sexual, podremos experimentar el poder y la victoria de Dios en esta área sexual en el matrimonio. Es decir, vamos a poder tener plenitud y vamos a poder decirle no a la tentación y a las cosas que vengan del mundo. Porque uno pudiera pensar, no, pues es que la gente, los hombres y las mujeres respetan a los hombres y mujeres casados. La verdad es que no. Pero si tú estás firme en Dios, no tienes necesidad. Porque tú ya tienes lo que Dios, tú puedes tener plenitud en tu matrimonio. ¿Sí? No hay necesidad de ir a buscar en otro lado o con otra persona o en otras prácticas o en otras situaciones, porque yo he escuchado hombres que dicen, no, es que, bueno, yo ya sé que yo no puedo ir a fornicar con alguien más, a cometer un adulterio, pero por eso veo cosas que no debo de ver, pero pues no es tan malo. No, delante de Dios es igual. ¿Sí? Delante de Dios lo ve exactamente igual. O la mujer es muy dada, empieza a hablar con un hombre porque dices que con mi esposo no puedo hablar como hablo con él. Que eso es muy dado que se da. Y después, algo que según partió de poder platicar y poder expresarme, llegó a un contexto sexual. Y caen en el mismo error y cae delante de Dios en una transgresión que va a destruir. ¿Sí? La inmoralidad sexual siempre va a destruir tu vida y va a destruir a los que te rodean. Y no hay nada malo, hermano, ¿sí? Es algo que quiero que entiendas. No hay impureza en el matrimonio. Y no eres más espiritual absteniéndote. Porque eso es lo que creo que es como muy común que pase en los cristianos. Que creen que porque se abstienen son más espirituales. A veces es todo lo contrario. Y como lo leíamos, o sea, tu cuerpo ya no te pertenece, sino le pertenece a tu esposa, le pertenece a tu esposo. ¿Sí? En igualdad. Hablaremos más la próxima semana. Padre, te damos gracias. Pedimos que tú nos guíes en este punto, mi Dios, pues necesitamos tu luz, necesitamos tu guía y necesitamos presentarnos plenamente delante de ti, Señor, que tú escudriñes nuestro corazón, que nos muestres si tenemos un mal entendimiento, aun si hay cosas que se han anidado en nuestra mente, en nuestro corazón, de nuestra vieja naturaleza, de nuestras antiguas prácticas que iban en contra de tu voluntad, mi Dios, o de falsos conceptos o falsas ideas que la sociedad, que la sabiduría de este mundo nos han querido enseñar. Para que pueda venir plenitud, Señor, para que podamos disfrutar, Señor, de lo que tú nos has dado con libertad, mi Dios, pues tú puedes bendecir en esta área cada matrimonio y que también eso servirá de testimonio al mundo de que aún en este siglo, aún en este tiempo malo, puede haber hombres, mujeres que verdaderamente se entreguen para toda la vida por completo a una sola persona. Pero solamente lo podremos hacer con tu ayuda, con tu guía y creyendo en tu verdad, Señor, en tus palabras. Gracias te damos, Señor. Guíanos tú. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.